Hola, yo soy Vero y bienvenido a Aprendizaje Extraordinario o Aprendizaje en Familia. Sí, soy una, soy una mamá de 3 niños y no van al colegio. Uno tiene 6, el otro tiene 4 y el otro tiene 1. Yo hoy te voy a compartir todo mi currículum, material referente a matemáticas, porque sé que es una preocupación de las mamás siempre. Entonces voy a empezar por los materiales, luego voy a empezar por los libros y luego voy a empezar por algunos con... no sé cómo llamarlos, métodos. Te voy a comentar otras cosas más extras que de repente te pueden interesar, ¿sí? Y además te voy a mostrar cómo preparar una clase de mis hijos de matemática, pero también centrado en Cristo o en Dios, ¿sí? Entonces, el primer material de matemáticas son los policubos, muy útiles para contar. 1, 2, 3, 4. También es muy útil para hacer estadísticas. De hecho, yo hice estadísticas con mi hijo de 5 años, 6 años creo que tenía, recién cumplidos o por ahí, y utilicé estos policubos. Son muy visuales, son también manipulativos, entonces es bastante útil esta herramienta. También otra de las herramientas que son útiles son las regletas, estas de aquí, que sirven para sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿no? Y también son más visuales, ¿ves? Este es el 10, este creo que es el 5. Y también las utilizamos con uno de los libros que luego te voy a comentar. Son muy fáciles de utilizar y hay mucha información gratis en YouTube de cómo puedes utilizarlas. Y el otro material que utilizamos es el geoplano para geometría, digamos, introductorio. Pero te voy a enseñar también que tengo aquí un libro muy bueno que te enseña a cómo introducir la matemática, ¿no? Cómo ver que sí hay matemática en las cosas reales y no tanto solamente en una hoja y en papel, ¿no? Entonces, el geoplano es uno de los materiales que utilizamos, pero también lo vemos en otras cosas y también antes de utilizar esto, utilizamos otras cosas que son de la vida real. Entonces, de ahí te los voy a comentar. Y bloques. Bloques también, aparte, bueno, estos bloques son pequeños, pero también utilizamos estos Legos, aunque yo no tengo de la marca Lego, pero son esos bloquecitos pequeños, parecidos a los Legos, ¿no? Igualitos, solamente que de otra marca, que también sirven como matemáticas porque hay ubicación espacial. Y también utilizamos eso en este libro de matemáticas muy bueno, que ya, de hecho, voy en la segunda parte del libro, en el segundo libro, digamos, con mi hijito, ¿no? Y bueno, una vez en cuenta eso, también utilizamos juegos así como el que vas a ver ahorita en pantalla, porque ahorita mi hijito lo está usando, así que solamente lo tomé una foto, que tiene que ver mucho con la lógica, ubicación espacial. Y bueno, si no sabes con qué tiene que ver, igual lo puedes introducir, que esta es otra herramienta, en ChatGPT, y decir, acabo de hacer este juego con mi hijo, por favor dime qué materias hemos visto dentro de este juego. Y ChatGPT te va a decir, bueno, acabas de ver lógica espacial, tu hijo acaba de desarrollar, no sé, motricidad gruesa, haciendo esto. Y él te va a explicar exactamente lo que tienes que hacer. Así que si necesitas subir evidencias y no sabes en qué materia poder cierta evidencia o foto que tomaste, pues ChatGPT te puede ayudar bastante en eso. Ahora sí, te voy a mostrar 2 de mis libros preferidos. Este es de una... ¿cómo se llama? Colección de libros. De hecho, tengo 3. La primera vez que compré uno no me llamó mucho la atención. A mi hijo tampoco. Y dije, es un libro aburrido. Pero realmente cuando lo leímos fue un libro hermoso porque te explica, por ejemplo, este es cómo se mide el tiempo. Obviamente el tiempo tiene que ver con matemáticas, así que le pongo aquí. Y te explica desde la historia del tiempo y te explica un concepto difícil, pero parte desde un punto súper fácil de entender. Y desde ese entendimiento parte a lo más difícil y complejo, que si no te lo explicaran así, no lo entenderías. O sea, un niñito no lo entendería, ¿no? Lo mismo con el de un Google. ¿Qué es un Google? Y también te explica desde lo más fácil y entendible, ¿no? Que es el número 1. O, sí, creo que comienza con el 1. ¿Ves? Comienza con el 1 y luego llegamos a un Google, ¿no? Y te lo explica de forma en que lo entiendas, ¿no? Para que no sean simplemente conceptos abstractos, sino que sean conceptos que tú puedas, digamos, visualizar mucho mejor. Esto lo hago con mi hijito de 4 añitos, que estamos viendo los números, él está aprendiendo a contar, bueno, ya sabe, digamos, más o menos contar hasta 10, sabe lo que significa un 5, ¿no? Y va retrocediendo desde el 10 hasta el 9, hasta el 1, ¿no? Es así, es un cuentito muy bonito, se llaman números. Y en la misma concordancia de eso, ya que les mostré, tengo el de los 8 manitos también, que va retrocediendo desde 8, es una canción de los 8 manitos que saltaban en la cama. Está en inglés y está en español, hasta aquí.
Y también este de aquí, del gusanito, la pequeña oruga glotona. Yo lo tengo en esta versión súper, súper chiquitita, pero le hice a mi pequeño este de aquí. Y con unas piecitas sueltas cuando vamos contando lo que se va comiendo, porque el día 1 se come, no sé, una manzana, creo, entonces le va metiendo por aquí una pieza suelta, ¿no? De color rojo o la que encuentre. Pero está bien lindo, la oruga glotona, ¿no? Y luego ya dejo que ellos jueguen libremente con ese material. Ahora te voy a enseñar, hay bastantes matemáticas en cosas que realmente hacemos en la vida, ¿no? Las vemos tan natural. De hecho, mi hijo, el mayor, aprendió a sumar solo, solamente desde lo natural, desde lo real, ¿no? Y a partir de ahí ya empezamos a ver un poco más las sumas. Entonces, tenemos esto de construcción. Yo le compré este librote. No pensé que fuese tan gordo, sí, y tiene bastantes letras, pero tiene que ver mucho con construcción. Todo lo que tiene que ver con construcción tiene matemáticas, porque hay medidas. Entonces, cuando tu hijo se ponga a construir bloques, pues allí ya tienes, ahí ya está haciendo matemática. No necesitas introducirle más temas, sino observar, ¿no? Y ver de repente si necesita que le enseñes algo, o de repente simplemente te das cuenta de que ya lo está aprendiendo solo, ¿no? Y por ahí podrías proponer alguna actividad, pero es ir probando, ¿no? Entonces, tenemos que son las máquinas de Leonardo da Vinci. De verdad está bastante gordo, de repente se puede usar con un niño más grande, pero lo quería mostrar porque también en todo lo que es construcción se ve, ¿no? Con la construcción con legos, con bloques, incluso con piedras, con tierra, con madera, ¿no? También tengo este libro de acá y este libro de acá. Este le regaló mi hermana. Entonces, ¿por qué lo muestro? Porque aquí también hay matemáticas, son libros de recetas. Mi hijo estuvo bastante obsesionado un tiempito con hacer galletas. Entonces, de hecho comimos por muchos días galletas. Aquí tengo bastantes recetas. Y aquí hay medidas, ¿no? Y hay ciencia también, porque se mezclan los ingredientes y hay que ver, o sea, qué es lo que pasa después de mezclar ciertos ingredientes, ¿no? Entonces mi hijito acá tiene bastantes recetas, hemos hecho algunos, también hemos sacado algunos de internet. No necesariamente tienes que comprarle un recetario para que aprenda matemáticas. Yo te muestro este recurso porque en mi caso a mi hijo le llama la atención las recetas y te estoy mostrando que pues allí hay matemáticas, ¿no? Pero si a tu hijo no le gusta hacer recetas, no. Hay otras cosas en las que también se ven las matemáticas. ¿Ven? Y este es bien hermoso. Tiene aquí una receta y un dibujito. Y también tiene recetas según estación, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Ese se llama las recetas de los bichitos curiosos. Es muy tiernito. Entonces, también, por ejemplo, hemos visto haciendo masas caseras. Allí también se ven las matemáticas porque hay que hacer las medidas. Echar una taza, echar media taza, un cuarto de taza, mezclarlo con tanto. Y ahí también se ve ciencia, ¿no? De manera muy natural. Entonces, eso es cuando mi hijito se ponía a hacer plastilinas caseras o cuando poníamos a hacer arena casera, ¿no? Ahí estamos viendo las matemáticas desde lo cotidiano, o sea, desde donde realmente están funcionando, ¿no? No solamente de maneras abstractas. Pero las matemáticas así también son hermosas. Entonces, yo observando a mi hijo me di cuenta que a él sí le gusta hacer matemáticas. De hecho, una vez le di una hoja de operaciones para hacerla y le encantó, ¿no? Entonces, busqué un currículo. Ah, me falta uno. Ahorita se los traigo. Este de aquí es el primer currículo que utilicé con mi hijo, es de 4 a 6 años. Yo enseño. Ya, es el pre-matemáticas. Y aquí es donde les digo que esto lo usé con mi hijo mayor. Te voy a mostrar. Primero tiene una parte para, por ejemplo, esta es la unidad 4. Ah, y lo puedes usar salteándote. O sea, comienzas con la unidad 1, luego comienzas con la unidad 4. Porque va de acuerdo al ritmo de cada niño. Por ejemplo, si quieres saber sobre los números... empiezas con la unidad 5 y luego bajas a la unidad 10, 12, 14. Pero si quieres tu hijo está más enfocado en lo que tiene que ver con clasificar, ordenar, ¿no? Orden y relaciones, pues empiezas con la unidad 1, luego pasas a la unidad 7, también puedes empezar a la unidad 3 y luego pasas a la unidad 4. O sea, te va diciendo, ese es más o menos su índice, así se ve, más o menos según los temas en los que está interesado tu hijo, con qué podría empezar y luego a qué nivel podría pasar. O sea, va aumentando según los niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dice que... También voy a enseñar eso, mamá. Ya. En el número 2, por ejemplo, comienza unidad 2, ¿no? Digamos. Está el título, nos ubicamos en el espacio. Y está una sección para los educadores, donde te explica más o menos lo que se va a hacer. Y también
hay una sección donde dice taller, donde hay cosas que se pueden hacer de la vida real. Por ejemplo, ubicarnos en la vida diaria, ¿no? ¿Dónde está la pelota? ¿Debajo de la mesa? O sea, en esas cosas sencillas te está explicando desde dónde están las matemáticas, ¿no? Y tú piensas que no está aprendiendo matemáticas, pero en realidad sí, las matemáticas están ahí. Luego siguen las pistas, ¿no? Para encontrar algo. Luego la búsqueda del tesoro, libertad para moverse, correr, saltar, trepar árboles, dar vueltas, ¿no? Dice, la mayoría de los niños pequeños tiene por sí mismo muchas ganas de moverse, así que no necesitamos animarlos especialmente a que lo hagan, ¿no? Solamente hay que darles la oportunidad y libertad de hacerlo, ¿no? Y te explica. Y luego más abajo, y te explica cómo se ven las matemáticas allí. Y luego más abajo, y eso, por ejemplo, acá dice que eso de la libertad para moverse les da les ayuda a desarrollar la capacidad de orientarse en el espacio. O sea, desde allí ya está empezando a tener las matemáticas en su vida de manera muy natural. Y te lo explica. Luego hay una especie de, que dice matemática divina, que te da las matemáticas desde una perspectiva divina, ¿no? Desde las escrituras de la Biblia, de alguna doctrina, ¿no? Y luego hay una sección que te explica hojas de trabajo, ¿no? Donde utilizamos esto de aquí, la segunda parte, donde hay actividades, ¿no? Que pueden hacer. Mi hijo hizo bastantes. Y también dice que no tienes que hacerlas todas. También te da una hoja donde puedes ir llenando los avances de tus hijos. Entonces, por ejemplo, mi hijo no ha avanzado porque él todavía no, o sea, no le gusta mucho estar escribiendo, él prefiere dibujar y se pasa dibujando un montón de cosas. Y yo tranquila porque el escribir ya es dibujar. Entonces, si está dibujando en cierto lado, o sea, sí sabe solo, pero esto sí le aburre, ¿no? Pero sí sabe los números y todo eso. Ya, enséñame tú acá. Y ha hecho esto, ¿no? Y ya, para mí ya lo terminó. Entonces, pasamos al siguiente nivel. Y en el siguiente nivel tenemos este libro y este libro, que se llama igualito, ¿no? Matemática activa para familias educadoras y escuelas alternativas. Y este es el libro de trabajo y este es el libro, digamos, para los papás o para los maestros. No, hijitos, solamente estoy explicando los de matemática. Esos son los que estoy mostrando en mi video. Entonces, este primaria 1 de 6 a 9 y este es el libro de trabajo de 6 a 9. Te voy a enseñar primero el libro de trabajo, que más que nada son las hojas de trabajo. ¿Ves? Mi hijo avanzado ya casi. Hemos terminado la primera unidad. Es bonito. El bonito es un libro, no es una matemática. Sí, pero los monitos cuentan números. ¿Ves? Estamos por aquí. Creo que justo nos hemos quedado por aquí. Y luego comienzan con las sumas. Y esto se trabaja igual que el anterior libro, el prematemática, que digamos tú decides hacia dónde ir o con qué empezar, ¿no? Con geometría, entonces empiezas en la unidad tal. Con sumas, restas, aritmética, no sé, empiezas en la unidad tal, ¿no? Y de acuerdo, o sea, vas de acuerdo a los intereses de cada uno de tus hijos. E igualmente, aquí te da material. Aquí te explica lo que se tiene que hacer aquí. Y te voy a mostrar una, por ejemplo. Y también te dice otras cosas que podrías hacer que no está en el otro libro porque no se hacen hojas. O sea, todo no es en hojas, ¿no? También utilizamos el geoplano, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí las primeras nociones de conjunto. Miren esa foto que ponen, ¿ves? Sus conjuntos de sus peluches y afuera van, no sé, los otros, ¿no? Entonces también comienza con una... por ejemplo, primeras nociones de conjuntos, dice prerequisitos, actividades de clasificar y ordenar objetos. Te dice primero si hay un prerequisito, o sea, si hay algo que tu hijo deba saber antes de hacer esto, ¿no? En este caso, la unidad 1 es un prerequisito, porque en la unidad 1 seguro está como que la primera parte y ese es como un nivel un poco más fuerte, ¿no? Entonces, en la unidad 1 está clasificar y ordenar objetos de una manera mucho más, hay juegos, por ejemplo, hay unas hojas de trabajos pero más fáciles, ahí dice juego, a formarse, ¿no? Luego hay otras hojas de trabajo, también hay una sección de matemática divina. Ya, llévatelo, hijito. Entonces, luego dice los materiales que vas a necesitar, por ejemplo, en este caso dice objetos comunes del hogar, ¿no? Cualquier objeto que tengas en el hogar. Bloques lógicos. Ah, también tenemos bloques lógicos. Estas son las herramientas. Bueno, también están el ábaco. Estas de aquí que son las cuentas, pero nosotros tenemos regletas, no tenemos eso. Tenemos bloques lógicos, esos que están allí.
el geoplano y las regletas. Aquí te dice todos los materiales que normalmente vamos a utilizar. Pero yo, por ejemplo, no he utilizado hasta ahora el ábaco. Entonces, en vez del ábaco, usamos regletas o policubos, ¿no? Ok, y luego, por ejemplo, dice, el orden se puede expresar mediante conjuntos, ¿no? Y bueno, aquí te da una forma en la que puedes aplicarlo desde el hogar, o sea, ya desde lo natural, no solamente viendo números en hojas, ¿sí? Y también dice una parte definiendo el universo, ¿ves? Lo da ya en la vida real, donde ves las matemáticas, ¿no? Con cada nivel vas avanzando un poco, ¿no? Luego sí te habla con materiales, ¿no? Conjuntos de bloques lógicos, conjuntos de números, conjuntos de personas. Luego tiene también la parte de matemática divina, discernir y distinguir, ¿no? Y dice, ahora lo escribimos, diagramas de Venn y notaciones de conjuntos por extensión. Acá hay una especie de diagramas de Venn que sí lo he visto en el material de aquí. Todavía no lo he visto con mi pequeño, pero está bastante interesante. Y luego hemos visto los símbolos y te explica. Por ejemplo, estos símbolos que dicen de pertenece, no pertenece. Eso de allí, por si tú no lo entiendes o no lo sabes, aquí te explica cómo explicarlo. Y está, verdad, súper sencillo. Y también tiene la parte de hojas de trabajo, ya para que manejes esto de aquí. Entonces a veces mi hijo pasa solamente de aquí, yo voy aquí, veo qué es lo que tiene que hacer y ya. Pero si quiero darle una introducción a ese tema, pues vengo aquí y le doy una introducción, no sé. De repente, como a mi hijo le encanta el sistema solar, escojo la parte de definir el universo, ¿no? Y se lo cuento, a mí me encanta contar con historias y siento que de esa forma mi hijo se entiende mucho mejor, ¿no? Y podemos también ver los diagramas de Venn y notaciones de conjunto por extensión. Entonces así, este libro es gordo, es de los 6 a 9 años, pero un niño lo puede utilizar a los 5 si es que, no sé, si es que es un niño que tiene bastantes habilidades en las matemáticas, o puede usarlo hasta los 11, 10, dependiendo del nivel y viendo al cada ritmo de cada niño, ¿no? La idea es también no obligar y nada, también vienen las sumas, ¿no? Y después de esto, me parece que hay una segunda, sí hay una segunda después de esto, que debe ser de 9 a 15 años, y no sé si después de eso hay otro más difícil todavía, pero sí. Y Hans Reg, no sé cómo se pronuncia, pero él tuvo 2 hijos y aquí en el Perú, él me parece que no es del Perú, es de otro país, no sé si de Suiza o Rusia, no recuerdo, pero él estaba estudiando matemáticas y justo en el último año o en el último ciclo se pasó a teología. Entonces es por eso que aquí vemos matemática y también vemos teología. Y es bastante increíble porque en realidad, o sea, lo espiritual es lo temporal, ¿no? Todo está junto. No hay separación en eso. Entonces me encanta por eso estos libros, por el enfoque que tiene. Pero no es que, o sea, solo tiene una partecita, ¿no? Que dice, que te explica dónde también podemos ver las matemáticas en esta parte divina, ¿no? Que está bastante interesante, de verdad. Y lo recomiendo bastante porque es muy, muy, muy bueno. El otro libro que también te recomiendo bastante es Matemáticas para Niños. Vienen experimentos donde te explican las matemáticas también desde una perspectiva muy realista. Por ejemplo, viene la biografía. Sí. La biografía. Y viene un experimento de acuerdo a algo que esta persona, de la cual se habló anteriormente, hizo, ¿no? Entonces, y cómo tú lo puedes ver. Entonces hay varias cosas. De aquí es donde hice las estadísticas con los policubos, porque tiene también arte. También hemos hecho esto. Tiene juegos. Y todo es matemática. Tiene geometría, que es lo que primero que les mostré. Matemáticas recreativas. Y un proyecto final donde junta todo lo anterior. Pero también tiene estadísticas. Está por acá. A ver. Aquí vemos estadística. Vamos a buscar la espiral, ¿no? Y pues vimos que estaba en la oreja, en los tornados, en las plantitas, en los caracoles, en las conchitas. En un montón de partes está la espiral de Fibonacci, ¿no? Y también de esta forma hablamos sobre pues, las creaciones de Dios, como son, ¿no? Maravillosas, perfectas. Y listo. Entonces, este libro es bastante útil porque, al igual que el otro que te muestra dónde puedes verlo en formas... Uy, se ha roto esto. En la realidad, aquí también igual. Puedo mostrarles hacer un experimento con ellos. Ay.
hacer un experimento con ellos y a partir de allí pues vemos ciertos temas, ¿no? Y vamos avanzando de acuerdo al interés de ellos. Y por último te voy a mostrar, yo llevé un curso sobre la Yupana Inca, que se me olvidó un poco ya más o menos. Pero este de aquí es el curso que yo llevé y es prácticamente, te voy a mostrar la hoja para que puedas ver cómo lo hacemos. Utilizamos semillitas y es prácticamente sumar, restar, multiplicar y dividir sin sumar, restar, multiplicar y dividir. Y es, digamos, lo que usaban los incas para sumar, restar, multiplicar y dividir, sin sumar, restar, multiplicar y dividir. Y de hecho tiene una historia, o sea, se cuenta como que el lobo atrapó una oveja o algo así. Tiene como una historia, o sea, no sumas, no multiplicas, es un juego literal, tiene sus reglas, pero tú puedes sumar cifras grandes, incluso divisiones con decimales, solamente moviendo fichas, como si fuese un juego, y ya estás ahí sumando, restando, multiplicando. O sea, es que ni siquiera necesitas sumar, restar, o sea, aprenderte a sumar, restar y multiplicar. Podrías usar esta herramienta y ya está, ¿no? Y bueno, me falta profundizar un poco porque yo llevé un curso, pero olvidé muchas cosas. Entonces, bueno, allí me falta bastante, ¿no? Y lo otro que yo hago también, que uso para matemáticas, es simplemente a veces imprimo. Aunque como tengo ya estos libros bastante buenos, y la primera vez que cuando yo no tenía estos libros, así, ¿no? Imprimía y pues yo pensé que esto no le iba a interesar a mi hijo, pero la verdad es que cuando yo lo hice a mi hijo le encantó. No a todos los niños les encanta y hay muchas formas de ver las matemáticas sin mostrarles esto, que no tiene sentido a veces, ¿no? Como por ejemplo las recetas o hacer una masa casera de plastilina y pues ahí vamos viendo las medidas y no le voy a decir una taza, o sea, no, sino que lo vamos viendo natural, o sea, surge de manera natural y naturalmente lo van incorporando poco a poco. No tienes que, o sea, si tu hijo tiene como que algo malo con las matemáticas, así como que un rechazo, pues mejor verlo de las maneras naturales, ¿no? Como cocinando, como haciendo masas caseras, como algo que a él le guste, construyendo, ¿no? Sin decirle que eso es matemática, ¿no? No necesitas decirle, o sea, él ya lo va incorporando, no necesitas saber qué es matemáticas, ya lo está haciendo ya de manera natural. Y bueno, te quería compartir eso porque creo que es bueno compartir los recursos de matemáticas que yo utilizo. Son todos estos, son bastantes libros que he ido comprando, pero yo al inicio empecé sin mucho material, ¿no? Porque tenía un hijito pequeño, ¿no? Así que no necesitaba tanto material. Y esto ha sido como que juntando a lo largo de los años y que he ido utilizando y que voy a, de hecho, reutilizar con mis otros 2 hijos, ¿no? Si tienes alguna pregunta o algo más que quisieras agregar, pues puedes acá en los comentarios libremente comentar o preguntar, con gusto yo voy a estar respondiéndote. ¡Chao!